en Fase Experimental, con Aarón del Campo y Teresa Rayón. Hola amigos de la ciencia, bienvenidos a un programa más, el tercero de esta tercera temporada de En Fase Experimental, el programa de la ciencia que siempre va de la mano de la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido. Y de la mano pues también viene como cada semana, como cada 15 días, pues mi compañera, mi amadísima compañera Teresa Rayón. Hola Aarón, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues muy bien, estoy muy contenta Estás muy contenta, ¿por qué estás muy contenta? Dilo tú, venga. Estoy muy contenta porque han venido a visitarnos. ¿Han venido a visitarnos? Han venido a visitarnos. Sí, la verdad es que han venido a visitarnos. De nuevo estamos otra vez aquí en el Francis Crick Institute y hoy ha venido a visitarnos Carlos Magdalena. ¿Quién es Carlos Magdalena? Es un famoso de los Kew Gardens, un botánico de renombre y muy interesante. Espero que nos cuente cosas muy buenas. Sí, seguro que sí. Le tendremos como siempre en la segunda parte de nuestro programa, la entrevista, y hablaremos con el que han llamado el Mesías de las plantas. Tuvimos un astronauta, luego tuvimos el número 1 del mundo en medicina regenerativa, luego estuvimos la semana pasada, el programa pasado con Lluís Montoliu, y ahora todo un mesías, un resucitador de plantas, lo llaman. Un resucitador de plantas. A ver qué le parece el apodo, ¿no? Sí, le preguntaremos a ver qué le parece el apodo. Como siempre os digo, podéis escucharnos como siempre, valga la redundancia, en iVoox, en iTunes, en la página web de la CERU, que yo nunca me atrevo a decirla, Teresa. Hoy la he mirado y creo que es la primera vez que la voy a decir bien. Venga, va. Porque es sruk.org.uk. Ahí nos podéis escuchar. Y también, por supuesto, en radioxlondres.es. Os podéis descargar los podcasts en vez de estar leyendo el Evening Standard, que solo dice tonterías. Que nos comenten cosas. Sí, por supuesto. Por favor. Estamos abiertos. Queremos likes. La ciencia es abierta. Nos queremos. Pues eso, hablaremos en breves minutos con Carlos Magdalena, que es botánico senior en Kew Gardens. Pero antes, pues vamos a daros nuestras noticias. ¿Cuál ha sido la noticia científica de la semana, Teresa? Para mí, en plan, ¿quieres que te la cuente ya? ¿O me vas a sorprender con alguna diferente? A ver, esto es una forma de introducir. Yo te voy a soltar ya mi rollo, pero eso es una forma de introducírtela. Dispara, ¿qué hemos descubierto esta semana? Dime, ¿cuál es la noticia científica de la semana? Para mí, pues esto no lo he pensado, me has pillado desprevenida, me lo vas a tener que decir tú. Va con ovejas. ¿Va con ovejas? ¿Va con ovejas? Es que como estamos todos en medio natural, pues digo, voy a buscar algo natural. Entonces sí que sé de la noticia que me estás hablando. Las ovejas no son tontas. ¡Oh, no! Noticia no. Las ovejas no son tontas. Siempre hemos creído, al menos lo creemos, después de ver El cerdito valiente o la expresión, la de Masa Borreguil, pero esta fama es injusta a la luz de los resultados de un experimento realizado en la Universidad de Cambridge, que ha revelado que estos animales no solo tienen grandes habilidades cognitivas, sino que superan incluso en algunas de ellas a perros y monos. Se ha descubierto que las ovejas, Ovis aries, en el nombre científico, son capaces de aprender a reconocer caras de personas que nunca han visto a partir de fotografías. Esto está siendo aprovechado para saber más sobre la enfermedad de Huntington. Esta es la parte seria del estudio, una patología degenerativa hereditaria e incurable que causa el desgaste de algunas células nerviosas del cerebro y provoca que quienes la sufren pues dejen de reconocer incluso a sus familiares. Los detalles del estudio se han publicado esta semana en la revista Royal Society Open Science y forman parte de una investigación más amplia que pretende entender las enfermedades neurodegenerativas que afectan a los humanos. Y es que estos lanudos amiguitos son ideales para este estudio, ya que pueden vivir bastantes años y además poseen un cerebro complejo y bastante grande. La capacidad para reconocer rostros es una de las habilidades sociales más importantes. Las ovejas, como los perros o los monos, son animales sociales que no solo son capaces de identificar a otras ovejas, sino humanos con las que suelen tener trato. Sin embargo, hasta ahora poco se sabía sobre su capacidad global para procesar caras. El experimento consistió en mostrar repetidamente imágenes de 4 personajes famosos, obviamente, que nunca habían visto. Y estos personajes pues eran el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, la actriz Emma Watson, la de Harry Potter, Hermione. Me encanta. Jake Gyllenhaal, que no sé quién es, que es una actriz también, pero ahora mismo no la conozco, y la presentadora de la BBC, Fiona Bruce. Las imágenes fueron mostradas a los 8 ejemplares que formaron parte del estudio en pantallas de ordenador. En primer lugar, la oveja se familiarizaba con las caras de las 4 celebrities elegidas y una vez que había aprendido a reconocer los rostros, les enseñaban 2 fotografías, una de un famoso y otra de una persona desconocida para ellas. Cada vez que elegía la imagen del personaje famoso, pues premio.
Si fallaba, pues como siempre, los experimentos con animales, pues pitido y sin premio. Las ovejas acertaron en 8 de 10 pruebas, a las que fueron sometidas, tras solo 4 días de entrenamiento. Además, quisieron dar un paso más y dijeron, oye, que está saliendo bien, vamos a probar qué pasa con gente que no, con los cuidadores. Y les pusieron fotos de los cuidadores y los reconocieron. Pero además, así en plan, venga, vamos a hacerlo. Esta noticia está ahí en el borde de ser científica. Oye, están investigándolo. Ya sabes que te traigo este tipo de cosas. Además descubrieron que se trata de la única especie, esta es la parte importante, además descubrieron que se trata de la única especie animal en la que han detectado la capacidad para reconocer rostros de diferentes perspectivas y ángulos. O sea que hacen ahí un entrenamiento de frente, de lado... Sí, o sea, reconocían incluso a los cuidadores de perfil y de lado y tal. Que esto que voy a comentar no es muy científico, pero es que me he acordado, me hace mucha gracia, que es que me comentaron que una de las formas mecanismos de defensa de las ovejas es hacérselas muertas. Así que yo siempre había pensado que era un mecanismo que igual no era muy útil, porque te haces la muerta y si te van a ir a comer, básicamente te comen y encima tú te has muerto. Eso también lo hacemos los Entonces, humanos. Yo voy a decir que pensaba que esto era una de las señales claras que decía que las ovejas no eran de las más inteligentes. Pero bueno, si reconocen caras... Venga, en mi escalafón de cómo de listas son las ovejas, voy a decir que las subo por lo menos 100 puntitos. Venga, bien, hecho. Vale. Ya estamos. ¿Qué nos traes tú? Tráenos algo más interesante. Bueno, pues esto también es un poco de sexo. Ay, bien, me has quitado el target. Es que me he dado cuenta que sí es lo que nos gusta, es lo que nos gusta. Y aquí no le gusta. Una nueva forma de tener descendencia en casos de infertilidad. Científicos del Crick generan descendencia sana a partir de ratones macho infértiles. Si los hallazgos se pueden transferir de manera segura a humanos, podría ser posible que los hombres con síndrome de Klinefelter, o sea que son XXY, o síndrome de IW, XII, consigan tener hijos a través de la reproducción asistida. Nuestro sexo está determinado por los cromosomas X e Y. Por lo general, las niñas tienen 2 cromosomas, XX, y los niños tienen una X y una Y, XY. Pero aproximadamente 1 de cada 500 nacen con una X o una Y adicional. Y la cosa es que tener 3 cromosomas sexuales en vez de 2 puede alterar la formación de espermatozoides maduros y causa infertilidad. En el nuevo estudio publicado en Science, los científicos del Crick, en colaboración con la Universidad de Kioto en Japón, han encontrado una manera de eliminar el cromosoma sexual extra para producir descendencia fértil. El primer paso de la investigación consistió en convertir células de la oreja de ratones XXY o XII en células... Parecen tallas de ropa, ¿eh? Es un poco la talla XXL, pero vamos, básicamente en machos que tienen un cromosoma adicional en células madre a través del proceso de reprogramación. En el proceso, los autores del trabajo identificaron que algunas de las células perdían el cromosoma sexual extra. Entonces, de esta forma, pueden volver a formar espermatozoides que puedan formar humanos, ¿vale? Las células madre tienen la capacidad de convertirse en cualquier tejido del organismo y los autores usaron un método existente con el que a través de señales químicas específicas se pueda guiar a las células madre a convertirlas en aquellas con potencial para generar esperma. A partir de aquí, estas células se convirtieron ya en espermatozoides maduros, en espermatozoides funcionales, cuando se inyectaron en los testículos de un ratón huésped. Una vez generados estos espermatozoides maduros, se utilizaron para hacer una fertilización in vitro. El primer autor del estudio, de aquí mismito, Takayuki Hirota, indicaba que sería interesante ver si el mismo enfoque podría algún día ser utilizado como tratamiento de infertilidad para hombres con 3 cromosomas sexuales. De momento, se necesita mucha más investigación antes de que este enfoque pueda ser utilizado en humanos. James Turner, líder del grupo del Francis Crick, destaca que actualmente no hay forma de hacer espermatozoides maduros fuera del cuerpo. No vamos a estar inyectando espermatozoides en testículos humanos. Y los ratones hay que inyectar células que tienen el potencial de volver a formar espermatozoides en los testículos para ayudarlos a terminar el desarrollo. Lamentablemente, esto causa tumores en algunos de los receptores de ratón. Por lo tanto, reducir el riesgo de formación de tumores o descubrir una manera de producir espermatozoides maduros fuera del ratón, en un tubo de ensayo, será el siguiente paso antes de que podamos siquiera considerar esto en humanos. No sé si os dais cuenta que tú cuentas esto y queda guay. Queda científico, lo cuento yo y suena guarro. Le quito morbo. Esto no puede ser. Oye, pues trate a tu amigo, ¿no? A tu compañero, a Takayuki Hirota. ¿Tú crees que hablará español? No sé yo. James Turner, igual cuela. No Takayuki Hirota. No sé, mi japonés lo tengo un poco oxidado, pero lo puedo repasar. Bueno, podemos intentarlo. Podemos intentarlo. ¿Nada más? Nada. Nada más. Pues nada, perfecto. Muchas gracias, Teresa.
Recordaros, ¿vale? Cada 15 días nos podéis escuchar en iTunes, en iVoox, en vuestro móvil, os los descargáis, lo ponéis en el móvil, nos escucháis donde queráis, bajo la lluvia, bajo el sol, bajo la tempestad o cualquier tipo de circunstancia climatológica, y en la página de la CERU. www.sruk.org.uk. Org, como me gusta ese acento albaceteño. Cada día lo haces mejor, Teresa, ¿eh? Cada día lo haces mejor. Que todos se pegaron. Sí, la verdad. En Fase Experimental, tu espacio de ciencia en radioxlondres.com y en la web de la Comunidad de Científicos Españoles en el Reino Unido. Pues nada, vamos a pasar ya con nuestro invitado, que como decíamos al principio del programa, pues ha tenido a bien acompañarnos esta tarde en el Francis Crick Institute y ser nuestro invitado. Estamos con Carlos Madalena. Para quien no conozca a Carlos Madalena, es horticultor botánico senior y trabaja posiblemente en uno de los sitios más guays de Londres y posiblemente del mundo en cuanto a botánica, que son los Kew Gardens, el Royal Botanic los Kew Gardens de Londres, y lleva ya trabajando pues ya unos cuantos añitos. Gijonés, asturiano, fascinado por las plantas y defensor de todas las especies del mundo animal y vegetal. Ha sabido transmitir su pasión, que le viene desde familia, ya que su madre era florista, y ha llevado su pasión, ha convertido en algo que todos luchamos y todos peleamos todos los días, que es convertir nuestra pasión en nuestro trabajo. Carlos Madalena, buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias por invitarme. Yo decía al principio del programa que se te conoce como el Mesías de las plantas, el resucitador de plantas. ¿Cómo llevas eso de Mesías? Hombre, lo del Mesías a mí la verdad que me gusta, porque es que yo soy muy de Monty Python. Pues mira. Y soy un fan de la vida de Brian, entonces... ¿Qué va? ¿Sí que es a la calabaza o a la sandalia? La sandalia. La sandalia, ¿no? Sí. Yo tengo un problema, yo soy más de la calabaza. Es más de la calabaza. Sí. Yo, vamos, algo de la calabaza lo decía por lo de las plantas, ¿no? Por cambiar un poco de tema, ¿no? Pero... más que nada, bueno, yo me lo tomo un poco a coña, pero lo cierto es también que ayuda a la gente a ponerle una cara a un sujeto y a un problema, ¿no? Uh-huh. Es como el Mesías de las plantas y se quedan todos como... ¿Cómo? Interesante, ¿no? Interesante, o como, vamos, a lo mejor piensan que me ha dado un payú y me estoy un poco pasado de la cabeza, o que creen que tengo a lo mejor una especie de complejo de Jesucristo o algo por el estilo, ¿no? Hombre, un poco de aspecto, ¿no? Pelo largo, barba... Sí. Hombre, la verdad es que era una cosa... Fue como bastante facilona, ¿no? El tema es que yo estaba tomándome un café en Gijón, en la esquina debajo de mi casa, cuando me abrí un periódico local, La Nueva España, y al pasar de página pues había una caricatura mía y se titulaba El Mesías de las plantas, ¿no? Así es un poco como salió la cosa. Tema. Pero lo popularizó David Attenborough, ¿no? El naturalista. Luego sí, porque luego hicimos una serie de televisión en Kew, se llamaba The Kingdom of Plants, que era como en 3D y tal, y la presentaba Attenborough y todo este tema. Y entonces, parte de uno de los episodios era que me hacían una entrevista a Attenborough, y claro, ellos lo cogieron y lo investigaron todo, ¿no? Dijeron, ¿este tío quién es? ¿De dónde viene? Tal y cual. De repente encontraron el artículo que está lo puedes encontrar en internet. Y sin comerlo ni beberlo, pues me estaba en la premiere y estaba ahí sentado viendo la cosa tranquilamente, y de repente sale el Attenborough diciendo que a mí se me conoce como el nombre del Mesías de las plantas, ¿no? Y está, ¿para qué queremos más, no? Sí, esto es un poco como cuando vas el primer día a la escuela y te ponen un mote y en el primer momento que alguien lo menciona ya sabes que se va a pegar. Pero hasta octavo de GB mínimo, ¿no? Sí. Pero entonces no te presentas como Plant Messiah. No, realmente es como que, ¿sabes? Lo inventó un periodista y de ahí siguió. Tampoco es que tenga yo, vamos, no sé, que no es como Lola Flores la faraona, ¿no? Que necesite yo aquí el título. Pero bueno, sí ayuda. El tema es que parece ser que ayuda a difundir el mensaje o a llamar la atención, ¿no? Un poco. Y luego realmente me hace también gracia, aparte de los Monty Python, me hace gracia varias cosas, ¿no? Por ejemplo, el milagro de los peces y los panes, ¿no? Que probablemente estaría hecho por un horticultor. O el mensaje, o lo del milagro del vino, ¿no? Pues te podría llegar el Jesucristo aquí ahora y hacer el milagro, o te podrías llamar aquí unos agricultores que te plantaran, ¿sabes? Con agua, te transforman el agua en vino, ¿no? Entonces, parece que estoy aquí tomando el pelo, pero lo cierto es que 3 de cada 4 medicinas salen de una planta. Y aunque yo tampoco sea un médico, seguramente que hay un montón de cosas que podrían hacer a la gente recuperar la vista y recuperar un montón de cosas. Es la mayor fuente de medicinas que existe. Entonces, verdaderamente, aunque no sea yo el que haga el milagro, realmente los horticultores
sí que somos un poco de Jesucristo dos Garcías. Vamos a ver, que alimentamos el mundo y muchas veces también, pues por ejemplo, como comentaba antes, ¿no? El tema de las medicinas. 3 de cada 4 de las medicinas que existen son originarias de plantas o hongos, sobre todo de plantas, y 3 de cada 4 que se descubren hoy en día se siguen encontrando en plantas. Uh-huh. Una planta tiene miles de compuestos químicos, muchos de ellos sin identificar, incluso plantas supercomunes, ¿no? Tienen un universo de química, con lo cual, si tenemos 500.000 de especies de plantas, se calcula que unas 400.000, y cada especie tiene miles de compuestos químicos que son únicos a esa planta. Imagínate las cantidades de posibilidades milagrosas que tenemos ahí, ¿no? Uh-huh. Y eso es la buena noticia. La mala es que hay 80.000 especies de plantas que están amenazadas de extinción. Uh-huh. Ahora entraremos en ese tema. Entonces, es curioso también que, por ejemplo, la definición inglesa de Mesías, uh-huh, no solamente religiosa, ¿sabes? Es alguien que puede ser el líder de una causa o que tiene un mensaje que decir, y entonces ahí pues vamos, que tampoco es que haga falta que venga yo quiero decir ese mensaje, pero que si hay que darlo, pues gracias por el micrófono y estoy encantadísimo de contarlo. Yo antes de entrar en materia quería preguntarte un poco ya en tema por un poco de prensa rosa. ¿Qué hay de tu relación con Boris Johnson? Porque si cogéis vosotros y ponéis en el Google Carlos Madalena y os metéis en imágenes, salen como 12 o 20 imágenes. Pues mira, te voy a contar. De Carlos Madalena con Boris Johnson. Sí, curiosamente hoy estuve trabajando indirectamente para Boris Johnson. Porque este domingo es el Remembrance Sunday, ¿no? Que es cuando colocan las coronas esas, y son todas de popis, amapolas, pero hay una que es hecha con plantas, la única. Y la coloca todos los años el secretario del Ministro de Asuntos Exteriores, ¿no? De Foreign Affairs Secretary. En este caso, Boris Johnson. Sí. Entonces, esto es de los British Overseas Territories. Entonces lleva plantas de cada uno de los territorios de ultramar de Inglaterra, ¿no? Qué chulo. Y lleva 3 días trabajando para eso. Así que esa es me refiero, ese es el teleites con mi relación con Boris Johnson, es que estuve haciéndole un arreglo de flores para Boris y a ver, porque como está en una racha bastante complicada este chaval últimamente, a ver si la va a colocar al revés o boca abajo. Sí, nos caía bien, ahora ya nos cae un poco peor, ¿no? Con el tema del Brexit. Con el tema del Brexit es como que dejó de ser tan divertido, la verdad, sí, ¿no? Antes era como que todo el mundo era jajaja, qué divertido es, y hoy en día es como que la gente pone unas caras cada vez que lo mencionas. Es como si mencionaras, no sé, dices Boris y yo creo que es como si pensaran que viene una bestia parda de Siberia en vez de el Boris Johnson que era como tan popular y tal. Y luego fue que cuando era el alcalde de Londres se vino ya aquí y se estuvo plantando nenúfares conmigo en el estanque. Y fue bastante memorable, la verdad, porque la última vez que se había puesto en las botas estas de pescador, ¿no? Los waders, como se llaman aquí, fue en un río aquí en Inglaterra y se cayó, y cuando se cayó, que se estaba hundiendo debajo del agua, no se le ocurrió otra cosa que agarrarse a unas señoras y también las arrastró con ellas, ¿no? Casi, sí. Entonces todos los medios de comunicación estaban, como dicen aquí, taking the piece por semanas y semanas. Entonces, claro, les mandas una nota de prensa de que viene Boris Johnson y que lo vamos a poner otra vez con las botas de pescar y automáticamente pues 45 cámaras de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, claro, cuando te tiran fotos 45 medios distintos acabas apareciendo hasta en la sopa, ¿no? Y fue bastante divertido, la verdad. Aparte de traer a Carlos para que nos hablara de su relación con Boris Johnson, también lo hemos traído porque acaba de publicar hace poquito un libro, El Mesías de las Plantas, que ha salido publicado. Cuéntanos un poco, háblanos de tu libro, como diría aquel. Sí, yo he venido aquí a hablar de mi libro y tal. Pero bueno, prometo no hacer una como la del Francisco Umbral, bueno, tampoco. Nos haremos virales. Tampoco lo voy a prometer mucho. Nos haremos virales. Sí. Pues, hay que soltarse. Hay que soltarse. El libro, pues mira, salió en junio, en el hardback, ¿no? Ya no sé ni cómo se dice en español. ¿En la cosecha? El hardback. Cuando los libros normalmente te los publican en como copia dura. Tapa dura. En tapa dura. Es que normalmente traduzco bastante bien del español al inglés, pero del inglés al español me pego unos atascos bastante grandes. Y de momento es lo único que ha salido publicado, pero sale ahora el paperback, que es el libro de bolsillo. El libro de bolsillo de Penguin, que es clásico. Maravilla. Sale ahora en enero. Pero además, que es lo que más me gusta de todo esto, sale traducido en español en marzo. Pero no solo eso, sale en francés, sale en italiano, en francés, en alemán, en chino, en japonés, en portugués, Bombazo. en holandés
y no sé si se me olvida alguien. Entonces es una oportunidad bastante considerable. Porque, por ejemplo, en Kew estamos todo el día dando a la brasa en medios de comunicación en Inglaterra, ¿no? Pero nunca hacemos la cosa también para llegar a otras audiencias que tienen otros idiomas, ¿no? Y sobre todo audiencias como, por ejemplo, la japonesa, ¿no? Porque más que nada muchos alemanes te hablarán inglés. Pero, por ejemplo, vender un libro en España en inglés y que te lo lean es más difícil, ¿no? Es complicado. Entonces eso me encanta más que nada por poder difundir el mensaje, ¿no? Y no, la verdad que de momento estoy bastante contento con él. Las críticas son bastante buenas. Conseguí tener bastante impacto, más de lo que yo pensaba, ¿no? ¿Qué nos cuentas en el libro? Pues el libro es bastante difícil de explicar porque es una especie de mezcla. Es una mezcla de autobiografía, es un libro de aventuras también, tiene mucha botánica, pero tampoco doy la brasa ahí con la botánica en plan... nombre científico, ¿no? Para eso ya está Google, ¿no? Te pones ahí un par de palabras, como digo yo, y te salen ahí unos papeles imposibles de leer. Es un poco... sí, es un poco también una novela, ¿no? Porque lo cuento todo un poco como mis orígenes, donde yo era, por qué me dio por aquí, cómo llegué allí, cómo lo hice, ¿no? Cómo llegué a Inglaterra, cómo me intromiscuí en las filas de Kew y cómo un montón de anécdotas, ¿no? Pero luego a partir de ahí pasan algunas anécdotas bastante interesantes con algunas plantas y tal, y desde ahí ya nos vamos viajando y acabamos visitando pues Perú, Bolivia, Australia, Isla Mauricio. Yo contaba en tu presentación que convertiste tu pasión en tu trabajo. Cuéntanos un poco cómo consigues venir de Gijón aquí a Londres y acabar donde querías acabar. Sí, es un poco extraño. La verdad, bueno, verdaderamente tampoco es que quería acabar en Kew. Yo quería trabajar con algo relacionado al medio ambiente y con biología y con ciencias naturales, ¿no? Por ejemplo, creo que las ciencias naturales es una cosa muy curiosa. Todo el mundo habla de las ciencias naturales, pero ¿tú dónde estudias ciencias naturales? ¿Y tú dónde trabajas de científico naturalista? En ningún sitio, ¿no? Es muy complicado. Sí. Sin embargo, curiosamente, uno de los personajes más influyentes de los últimos 200 años, probablemente el que más, era un naturalista, Darwin, ¿no? Que influyó a todos los niveles. Sabes que desde las corrientes ideológicas como el comunismo, el capitalismo, el neoliberalismo, todo lo que acabe en ismo acaba pasando por Darwin, ¿no? Pero Darwin tampoco era un biólogo, ¿no? O mismamente en España, Félix Rodríguez de la Fuente tampoco era un biólogo. Era un tío que tenía una especie de familia relacionada con el mundo de la caza. Luego era un doctor. ¿Sabes? Hay como que todo el mundo tiene esa idea de lo que es un científico naturalista o el famoso natural science, pero nadie sabe dónde existe, ni dónde se da, ni dónde la aprendes, ni dónde la trabajas, ¿no? Es un poco extraño, la verdad, ¿no? Yo siempre quería ser eso. Es más, cuando era un niño no tenía tampoco una forma de definirlo, ¿no? Decían, ¿qué quieres ser de mayor? Y entonces decían, yo futbolista, bombero, no sé qué, no sé cuánto, y yo tampoco lo sabía. Yo era como, ¿ves el Félix Rodríguez de la Fuente? Como eso, pero a lo mejor no necesariamente con lobos, ¿no? o como Cousteau, pero tampoco tiene que ser en el mar. Pero yo lo tenía clarísimo, que era eso lo que yo quería. Entonces, ¿qué quieres ser, presentador? Y yo, no, pues tampoco. Porque presentador, a lo mejor acabas presentando el telediario, ¿no? Y bueno, tampoco tengo yo nada en contra del telediario, pero yo siempre tuve... A mí me llamaba el monte, ¿no? Pero desde súper pequeño, que desde que tenía 5 o 6 años. Y luego vas creciendo, pasan los años, te distraes, vuelves, ¿sabes? Entras, sales. Y llegó un momento que yo creo que me di un poco cuenta que en Asturias no iba a pasar, ¿no? Pues, por ejemplo, allí la Facultad de Biología estaba saturadísima de gente y era una especie como la válvula de escape de la Facultad de Medicina, ¿no? Que en el 4º año de Biología te entrabas en el 5º y te hacemos un trasplante de cerebro, ¿no? Con lo cual, la Facultad de Biología también era bioquímica realmente, ¿no? Y no tenía nada mucho que ver con todo este tema. Básicamente es como una carrera de obstáculos de 4 años y 10 meses, y en los últimos 2 te cuentan unas películas sobre, no sé, los reptiles, los pájaros y las plantas, y te dan un título, y luego tenían la mayor tasa de paro del sistema solar. Entonces, pues tampoco era como que, no sé, como que yo tampoco lo veía. Pero sin embargo, eso no quiere decir que tampoco te deje de gustar el tema. Y entonces decidí que, por ejemplo, Inglaterra es uno de los sitios del mundo que tiene más influencia con el tema de la ciencia natural, ¿no? Son como un poco los padres del
Porque ser horticultor aquí es como otro nivel, ¿no? O sea, en España sería un jardinero, un peón, ¿no? Del ayuntamiento. Un poco sí. Y aquí es como... más, es curioso, por ejemplo, hoy en día en España, yo si me volviera a mi ciudad natal en Gijón y quisiera entrar a trabajar de jardinero en el ayuntamiento, probablemente no lo conseguiría. Bueno, porque voy a decir que igual van por oposición, claro. Primero va por oposición, Estatuto de Autonomía, la Constitución Española y todas estas cosas que son fundamentales a la hora de conseguir cortar una plaza. La hierba. Y eso es lo primero. Y lo segundo, que luego además tienen estas cosas de que, por ejemplo, lo ven esto como una especie de plan de empleo. Entonces, ¿cuánto tiempo lleva usted desempleado? 5 años, venga, pum, para adentro. ¿No? ¿Y usted? No, yo vengo del Jardín Botánico de aquí, llevo 250 años trabajando. Hasta que no pasen 5 años que estés en el paro, ni te miramos, ¿no? Entonces es un poco así, no tienen ni el nivel ni el interés social ni el apoyo que a lo mejor tiene aquí, ¿no? El príncipe Carlos de Inglaterra vacila de que planta patatas. ¿Sabes? Y que me las conozco todas. Y se hace fotos plantando patatas, en plan de aquí orgullosísimo estoy yo aquí plantándome estas patatas. Bueno, aquí realmente no tener un huerto es no ser inglés. No, claro. Sí. Y está visto totalmente distinto, ¿no? En España es un poco como una especie como si estuvieras, a lo mejor, yo qué sé, barriendo la calle, ¿no? Que curiosamente me estaba contando alguien que hoy en día aquí en Inglaterra tienes que tener un título para barrer la calle, ¿no? Vamos, que tampoco es que esté yo diciendo aquí que barrer la calle tampoco es un trabajo o tal. Pero es un poco la mentalidad que se tiene, ¿no? Está todo esto desordenado y lleno de cosas raras y entonces te traes aquí gente y te lo limpian, ¿no? En Inglaterra es un poco más quizás como la cocina en España, ¿no? ¿Sabes? Que tiene más nivel. Tú, ¿no? ¿Sabes? Cocinas bien y automáticamente tienes una reputación, ¿no? Y de repente, pues eso, hay un montón de cocineros famosos, ¿no? En España. Sí. Arguiñano a lo mejor tiene más influencia mediática que muchos ministros. Ahora, mencióname un jardinero famoso español. No tengo ni idea. Ninguna. ¿Carlos Madalena, quizás? A lo mejor. Bueno, pues tendré que... Bueno, primero tendrán que conocerme allí, porque tampoco me conocen. Como decía Temoro, se le conoce en España con el nombre del vestido de las plantas, cuando curiosamente ni siquiera se me conoce, ¿no? Pero sí, empieza ya a nivel cultural, ¿no? Entonces, ahí es a lo mejor donde encontré un nicho, ¿no? Porque el tema de la jardinería aquí es bastante bien visto y a todos los niveles. Económicamente, estaba leyendo el otro día, no sé si comida para pájaros en el jardín, no sé si mueve una cosa como 100 millones de libras al año, ¿sabes? Los paquetitos estos de comida que te ponen en el jardín. Entonces, ese es un lado. Pero claro, si te llevas la jardinería a un jardín botánico, pum, ya tienes una pata dentro de lo que es las ciencias naturales. ¿Por qué son importantes los jardines botánicos? ¿Por qué tiene que haber jardines botánicos? Por un montón de razones. Porque, por ejemplo, a nivel científico es donde están las bases de la taxonomía, ¿no? Una planta es de esta especie si es capaz de replicar una que está conservada en un herbario normalmente en un jardín botánico, ¿no? Podrías tener un herbario sin tener un jardín botánico, pero esa es la parte de la taxonomía. Otra que tú, por ejemplo, si de repente necesitas hacer estuviste hablando antes de estudios de genética y de tal. Si necesitas hacer estudios de genética, vamos a decir, del género pasiflora, y necesitas, a lo mejor porque nadie lo ha hecho, saber si son poliploides o no, y qué porcentajes tienes. Bueno, pues tienes una opción, irte a Sudamérica y tirarte meses, intentar buscando plantas que a lo mejor cuando las encuentres no vas a saber cuáles son, porque a lo mejor no está floreciendo, o tener una colección de 150 especies en Kew, que están todas verificadas ya, porque cuando florecieron a alguien les puso un nombre, y a lo mejor en 15 minutos pues te coges 150 samples, muestras, para analizar. Luego también tiene otro tipo de implicaciones. Por ejemplo, en las películas nos dicen y la víctima se arrastró por un suelo de parqué que era de una madera así o asá. ¿A quién le va a mandar Scotland Yard el pedacito de madera para que le digan de qué tipo de madera era? ¿No? Mira, nunca había pensado esa aplicación. Claro. O de repente se muere alguien envenenado, ¿no? Y que encontraron que se había comido unas bayas, no sé qué tipo. ¿Tenéis muchos casos de esos? Alguno tenemos. Por ejemplo, es que hay mucho más de lo que ves en Kew Gardens. Si llegas a Kew Gardens y ves un jardín muy guapo y muchas flores. ¿Es cierta la cifra? Pero... ¿9 millones de plantas? Sí. ¿Más de 9 millones de plantas? 9 millones de especímenes prensados secos en el herbario.
Y el herbario, curiosamente, es bastante interesante porque dicen, bueno, vamos a hacer aquí un herbario para los próximos 50 años. Y lo que ocurre es que se van estos hippies a las montañas y se lo llenan mucho más rápido de lo que ellos pensaban que lo iban a hacer. Entonces tienen que coger y hacer otro y otro y otro y otro. Entonces el herbario está hecho desde edificios que a lo mejor tienen 200 años hasta uno que lo hemos terminado hace 5, ¿no? Y yo cada vez que entro me pierdo. Porque es como súper laberíntico y no está... es como un edificio que le han puesto a otro edificio, que le han puesto a otro edificio, es bastante complicado. Y te encuentras allí, pues de todo, ¿no? Pues hay veces que abres el pliego y de repente la firma Darwin y tal, uy, pon los guantes, ¿no? Porque son bastante históricos. Porque el tema es que sin esto no te puedes enterar de nada. Vamos a ver, hay 500.000, se supone que hay 500.000 de especies de plantas con flores. Si empiezas a meter algas y otras cosas, la cosa se complica mucho más. Y en todo eso pues te montan unos cacaos taxonómicos que son indescifrables y la única forma de descifrarlos es mediante los herbarios, ¿no? Y hay veces que muchas veces te abres especímenes herbario y están totalmente equivocados, ¿no? Dice, esto es esto y no lo es. ¿Qué haces? Lo corriges con un boli. No, esto está mal. Eso está mal, 0. Sí. No, pero sí que... Porque, a ver, es muy complicado. Llega uno de un barco, descubre una especie. Llega otro de un barco 20 años después, descubre otra especie. No la mandan para Alemania, otro la mandan para Inglaterra. De repente esa especie no la vuelve a mirar nadie más en 50 años. Con lo cual hay 2 especies. Hasta que de repente alguien se da cuenta de que las 2 son la misma y entonces tienes que invalidar un nombre. De repente resulta que la especie en cuestión no es una especie, son 2. ¿No? ¿Y cómo sabes tú que el tipo este que bajó del barco ese día cogió esta y no la otra? Porque tienes ahí una muestra de herbario. 20 años después llega uno y hace exámenes de DNA y se encuentra con que realmente la especie sigue siendo una especie, pero el género realmente no es un género, pertenece a otro género mucho más grande o pertenece a un género que ha sido partido en 2. Y hay veces que hay gente que incluso hasta bromeamos ahí en Q, ¿no? Dicen, pero bueno, esta familia, ¿cómo es que Q no la acepta en esta otra? Y la respuesta es porque no hemos tenido tiempo a cambiar todos los herbarios especímenes de un edificio a otro, ¿no? Porque los cambios normalmente son bastante brutales, pero también son por razones de todo tipo, ¿no? Históricas, y ahora, por ejemplo, el DNA lo está revolucionando todo, ¿no? Entonces, si no tienes esa taxonomía, tienes un montón de complicaciones después. Hablas ahí de las abejas, pero resulta que las abejas cuando comen esta planta memorizan mucho más, ¿no? Entonces, ¿qué planta es esta? Automáticamente la pregunta te va a caer en el tejado de un botánico, ¿no? Y una vez que te la respondan y te digan esta planta es esta, a lo mejor resulta que es un género de legumbres que tiene 1.500 especies. ¿Tienen las otras 1.500 especies la misma droga? O a lo mejor variantes que a lo mejor quizás sean mucho mejor. Con lo cual es como una especie, es como un poco como el cerebro, ¿no? Y nosotros somos las neuronas botánicas, ¿no? Está conectado todo lo demás, a todas las demás ramas de ciencia, porque realmente hay un montón de cosas que puedes estudiar en las plantas, ¿no? Por ejemplo, a nivel genético son súper complicadas. Hay una planta que se llama Paris, polifila, que tiene una hoja y una flor en el medio, es de este tamaño, unos 10-15 centímetros alto por 10 de ancho, y tiene un genoma a lo mejor 30 veces más grande que el mío, ¿no? Con lo cual, no somos capaces ni siquiera ni explicar por qué esta planta necesita tantas veces más DNA que yo. Perdona, que te he interrumpido. No, y entonces a nivel genético son una especie de cosa bastante distinta al resto. Tienen los cloroplastos también, ¿no? Que es otro tipo del nivel genético que, por ejemplo, los animales no tienen, ¿no? Tenemos el DNA en el núcleo, tenemos todo esto. A nivel, por ejemplo, energía, pues tienes los biofuels, tienes el tema este de las células solares, ¿no? Las plantas es increíble lo que llegan a hacer para captar la luz, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo teníamos un estudio con unas plantas que me encantan. Tienen como... Las hojas son azul iridescente en vez de ser verde, ¿no? Y son como microcristales que tienen el cloroplasto que son para detectar cantidades de luz súper pequeñas en el fondo del bosque más profundo del mundo. Y en la oscuridad más oscura son capaces de hacer fotosíntesis. ¿Se puede aplicar esto a lo mejor en células fotovoltaicas? Tema de, por ejemplo, de ergodinámica, ¿no? Porque tú miras, cada hoja que miras es distinta, ¿no? De cada especie de planta. Y todo esto es normalmente por un tema de transpiración, por un tema de resistencia al sol, por un tema de hidrodinámica, por un tema de aerodinámica. Ahí hay miles de diseños. Es una cosa que nunca seremos capaces a vivir lo suficiente para llegar a entender ni el 2% de todo este sujeto, ¿no? Que también es un poco
una de las cosas más bonitas que tiene, yo creo, ¿no? Que nunca te llegas a aburrir. El apodo de nuestro invitado esta tarde, de Carlos Madalena, el Mesías de las plantas, o el resucitador de plantas, le viene no porque se lo ha ganado a pulso. A ver si lo digo bien. Ramosmanía Rodriguesi. ¿Lo he dicho bien? Sí, supongo. Si hubiera una especie de autoridad que te dijera cómo se puede pronunciar una cosa en latín... A mí me gusta lo de Ramosmanía. Sí, suena... sí, yo lo llamo Ramosmania. Ramosmania, vale. Sí, más que nada para quitarle la manía. Aunque yo, la verdad que tuve bastante manía con esta planta, ¿eh? ¿Qué pasó? Cuéntanos un poco la historia de esta planta. Porque tengo que contarte primero que soy Carlos Magdalena Rodríguez. Mira. Sí, porque es parte de la profecía. Es bastante curioso, lo cuento en el libro. Me voy aquí un día de visita, como me hubiera ido a lo mejor al British Museum o a la Torre de Londres, y me quedé flipado con el sitio, ¿no? Uh-huh. Y fue como que en el mismo día decidí que ahí era donde iba a trabajar por los próximos 17 años. Entonces me fui para casa, y cuando me iba para casa me llegué en el metro, en la Circle Line, uh-huh. Sí, y había un periódico allí tirado. Entonces lo cogí, el Guardian, y leyendo, de repente había un artículo de esta planta, la Ramosmanía. Y digo, joder, pues no, mira, que acabo de dejar Kew y que no he visto esta planta. Y la verdad que me llamó la atención muchísimo el caso de esta planta, ¿no? Y por eso decidí volver a Kew. Y cuando volví a Kew fue cuando me fui a hablar con una de la gente de Kew que trabajaba en la Escuela de Horticultura, y le conté mi teoría sobre quedarme allí unos 18 años. Porque tú ya lo veías esto. Sí. Básicamente, bueno, me planteé allí me colé y en su fiesta me planteé, ¿no? Y dije, mira, esto es muy sencillo. Yo quiero cacho. Sí. Básicamente le dije que yo estaba totalmente convencido de que yo necesitaba ese sitio y este sitio me necesitaba a mí. Lo que el problema era que él no lo sabía todavía. Entonces, pero que bueno, que tampoco te estreses, es bastante sencillo, tiene que haber una forma de entrar a trabajar aquí, tú me dices qué es lo que hay que hacer y yo voy y lo hago. Uh-huh. Y le dio bastante la risa al tío como diciendo, bueno, ¿sabes? Chaval, ¿dónde viene? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Pero como que le caí bien y entonces me sugirió que trabajara como voluntario, así es como empecé. Uh-huh. De interno, ¿no? Por 3 meses. Y que si era tan bueno como decía yo que era, pues que seguramente me contratarían. Y como digo, pues cojones 33, así lo hice, ¿no? Que hay que, bueno, la verdad es que parece pero que... Pero ¿y cómo despunta uno de voluntario, no? Porque... Sí, no, el tema, lo más preocupante de todo esto es que no te pagan, realmente. Sí, ¿sabes? por eso se llama voluntario, lo dice la propia palabra. Sí, no te pagan. Entonces vivir en Londres 3 meses sin sueldo es bastante complicado, es la parte más preocupante. No sé, a lo mejor es como cuando tienes un ataque de confianza, ¿no? Uh-huh. Dices tú, pues pa'lante, y me salió bien. ¿Pero qué pasó con la planta? ¿Qué pasó? Me pasó con la planta, que resulta que me preguntaron dónde quería hacer de voluntario y el día que había estado allí yo había visto este vivero, que no está abierto al público, que tiene 14.000 especies de plantas, 14.000 tipos de plantas tropicales, y que tampoco te dejan entrar, ¿no? Desde como visitante. Entonces, como siempre queremos lo que no puedes tener, pues dije aquí, ¿no? Y les chocó porque normalmente la mayor parte de la gente viene por la rama más de jardinería. Y es el tema de jardín histórico inglés, todo este rollo. Entonces todos quieren trabajar afuera. Pero a mí no, a mí me pareció que lo realmente espectacular de este sitio era esto, ¿no? Entonces me pusieron allí y coincidió que esto es un vivero que tiene 21 invernaderos y en uno de los que me pusieron un poco al cargo, con supervisión, tenía esta planta allí. Y la historia de esta planta es que la descubrieron hace unos 200 años en un viaje una expedición científica que iba a mirar el tránsito de Venus, ¿no? Para hacer todo este tema de rollos de cálculo astronómico y tal y cual, y mientras tanto pues pararon en la isla y uno de la gente, Balfour, que era botánico, la descubrió. Después se recolectó 3 o 4 veces en unos 100 años y la última vez que se recolectó fue en 1940. Desde 1940 no se volvió a recolectar más. Y entonces en 1980 alguien la declaró extinguida. Y como todo, en 1981 la reencuentran. Es bastante, ¿no? Como por puñetas, ¿no? Y la descubrió, curiosamente, un niño que lo mandó su profesor, el profesor de la escuela. Rodríguez es una isla muy pequeña, ¿no? Y tienen, me parece que 1 o 2 escuelas nada más. Es la isla de... que todo allí viene en 1 o en 2, ¿no? Pues hay una Ramosmanía Rodríguez, hay una gasolinera, hay 2 tiendas de comida, hay una escuela, hay un hospital, hay una palmera que tiene 4, bueno. Es todo como en pequeñas cantidades, ¿no? Entonces este profesor mandó a los niños en plan de ir al bosque y cuando encontráis una planta que nunca hubieras encontrado o que nunca hayas visto antes, nos la traes y la... vamos a intentar identificarle. De repente un niño se plantó con esta planta. Ahí es donde viene el tema del herbario. Esta planta
se manda aquí y entonces se ve que es exactamente la misma planta que se había recolectado hace 200 años y que se había recolectado por última vez en los años 40, ¿no? Entonces era la última planta. Curiosamente, yo en mi imaginación pensaba que estaba en el sitio más inaccesible del mundo, del universo, totalmente allí puesta en las montañas, a 1 metro de la carretera y al lado de la casa de una señora. Probablemente el último sitio donde cualquier botánico hubiera estado mirando realmente, ¿no? Porque siempre vamos ahí a buscar los sitios más inaccesibles y todo esto, ¿no? Esto es un poco de bastante curioso. Y entonces, curiosamente, en cuanto se descubrió, todo el mundo quería un pedazo de ella y la empezaron a cortar porque pensaban que tenía propiedades de todo tipo, ¿no? Pues desde curar enfermedades venéreas, curar resacas, era un poco como el café, según decían otros, tal y cual. Entonces, con lo cual, bueno, con esos usos ya sabemos todos que en un lunes va a ser muy popular y automáticamente, pues, es curioso cómo somos los humanos, ¿no? Nadie le importa el tema, de repente hay una planta, es la única, y automáticamente, pues, la cortamos. Y esto pasó 2 o 3 veces y le pusieron una valla, le pusieron otra valla, porque tú le pones una valla y entonces saltan, entonces le pones una valla más alta y entonces saltan las 2, entonces le pones la tercera y la cubres por acabó aquella planta, que es curiosa, ¿no? Meter una planta en una jaula, ¿no? Se decidió que tampoco estaba la situación muy segura y decidieron mandar unas ramas aquí, ¿no? Entonces en aquellos años, que me parece que fue el 82, era un poco... había una inglesa que estaba trabajando allí intentando hacer un poco de conservación y que había descubierto un poco el estado de apocalipsis que se encontraba este país con la conservación, ¿no? Porque, vamos a ver, Mauricio, que es donde pertenece Isla Rodríguez, debe ser el único país del mundo que tiene un animal extinto como logo, ¿no? El dodo. Es como la nación de la extinción, ¿no? Se les han ido un montón de especies y a nivel de plantas pues tienen unas 300 que están críticamente amenazadas. Hay unas 75 especies que quedan menos de 5 ejemplares, o sea, en plan ya de locura, ¿no? Entonces, esta señora cortó un esqueje, habló con una persona que volaba en un avión de Isla Rodríguez, que está a unos 600 kilómetros de Isla Mauricio, y este piloto de esta compañía de este vuelo habló con uno de British Airways, ¿sabes? En aquellos días en los que... Porque hoy en día tú vienes con esta película y la planta muere en las montañas. O sea, esto de ir a hablarle a un piloto... porque yo aquí cuando hablo al ordenador no hay para dónde yo apretar aquí yo para que esto se pueda hacer, ¿no? Entonces nos llegó aquí un día a las 3 de la mañana y Dave Cook, que todavía trabaja allí, está... ahora mismo en la Temperate House, fue capaz de enraizar un esqueje. ¿Qué pasa? Enraizas un esqueje, crece una planta y esa planta es un clon, porque es muy curioso esto de que se montó un pollo cuando clonaron a la abeja Dolly, pero sin embargo llevaba mi madre clonando los geranios años y a nadie le hizo mucha gracia la cosa, ¿no? Entonces como era un clon, era exactamente el mismo ejemplar que en la naturaleza y solamente hay uno, o incluso cuando tienes os tú solamente tienes un clon, ¿no? ¿Y qué pasó? Que empezó a florecer y a florecer y a florecer, pero aquello nunca daba semilla. Y la planta de la naturaleza nunca dio semilla. Entonces, 23 o 24 años después, apareció en esa fiesta. Uh-huh. Y la historia era, nunca seremos capaces de sacar una semilla de esta planta. La planta era el muerto viviente, sí, el Living Dead, y se acabó, ya está. Y era el ejemplo de... Y así es como acaba una planta. Sí, claro, y así se creó este tema. Y nada, pues ya está. Como que ya nos quedamos ahí, ¿no? Porque todo el mundo tiró un poco la toalla, como ya, ¿no? Probaron aquí, probaron allá, hicieron papeles, ¿no? Porque podía ser, por ejemplo, una planta triploide, ¿no? Parecido a lo que hablabas antes tú de los cromosomas. Entonces miraron al número de cromosomas y no, era diploide. Entonces ese no era el problema. Entonces puede ser que la planta sea macho o la planta sea hembra. Puede ser que sea porque hay esos síndromes de infertilidad en las plantas, ¿no? En los que necesitas, no siempre, hay veces que necesitas 2 o incluso 3 rondas. Sí, es como si tuviera, es un poco como lo de la sangre, ¿no? Que uno a lo mejor vale para 2, pero uno solamente vale para el otro, entonces tienes que intercambiar el polen. Entonces, ¿y qué pasa? Que cuando solamente tienes una planta y los ejemplares herbarios son súper viejos y no puedes ver mucho allí en detalle, pues imagínate que de repente llegan los extraterrestres y capturan a una señora pigmea en Sudáfrica, ¿no? Entonces la conclusión es que los humanos son todos pigmeos y mujeres, ¿no? El sexo masculino no existe y por supuesto no puede ser pelirrojo. Era un poco como andar dando palos de ciego, ¿no? Con ella, porque no existía nada más que un
un ejemplar. Entonces se había propagado por esquejes, pero no se podía reintroducir en la naturaleza. Era una historia como bastante triste, la verdad, ¿no? Era una especie como lo de la tortuga esta, el Lonesome George, pero que no se va a morir nunca porque le podemos seguir sacando esquejes. ¿No? Que es un poco... Y entonces, no sé, y luego florece todos los días. Lleva un 17 años. Todos los días está en flor. Con lo cual me hizo pensar, bueno, pues si florece tanto, porque vamos a ver, si para colmo encima florece una vez cada 300 años, pues yo como que a lo mejor ni lo intento, ¿no? Pero como florecía todos los días, digo, bueno, pues cada día puedo probar aquí una cosa distinta, ¿no? Curioso. Eso está bien. Sí, pero la gente que estaba trabajando con esto era mucha gente de ciencia, pero de ciencia en plan, como digo yo, hardcore, ¿no? De experimento en controladas condiciones, que es estupendo y es maravilloso, pero realmente aquí el tema es, si no hay control, ¿qué es lo que queremos aquí? Porque, vamos a ver, si yo consigo unas semillas, primero, problema solucionado, porque los hijos van a decirnos cuál es el problema, y con lo cual ya no hace falta hacer tanto papel, y segundo, pruebas que es capaz de dar semilla, ahora vamos a encontrar el porqué, ¿no? Entonces de repente pues saqué un fruto y claro, cuando sacas un fruto ya quieren que tengas el papel publicado en Nature, ¿no? Pero las semillas ¿de dónde aparecieron? Bueno, la semilla, el tema es yo conseguí sacarle un fruto. ¿Cómo? Básicamente obsesión, lo voy a definir así, obsesión con ello, ¿no? Llámalo pasión, queda mejor. Sí, bueno, de la pasión a la obsesión... Sí, la línea es muy delgada. La línea es muy delgada. A lo mejor tiene ramificaciones legales, pero es bastante delgada. Ramos manía. Sí, porque el tema es que cuando tienes tantas posibilidades y tienes tanto tema, el experimento controlado muchas veces es demasiado cerrado y demasiado estricto, ¿no? Y sin embargo, cuando estás, es un poco como lo del brainstorming, ¿no? Pues ahora pruebas esto, pues ahora pruebas lo otro, pues ahora pruebas lo otro, porque al final el resultado lo vas a ver, el fruto se forma o no se forma, al final de cuentas, ¿no? Y el tema es, conseguí un fruto y no sabía muy bien por qué. No sabía muy bien por qué, porque lo que había hecho, que sí que, vamos a ver, que tampoco llegaba allí y hacía cosas en plan a lo loco, ¿no? Lo único que unos días me daba para hacer uno y otros días me hacía otro, pero yo cada vez que polinizaba en una cosa y en otra, pues dejaba ahí una etiqueta diciendo esto es lo que hice aquí. Y el tema es que en donde me salió el fruto lo había hecho 200 veces. ¿Por qué sale una y por qué no salen 200? Directamente ahí yo creo que ya tienes un poco de evidencia de que quizás no es lo que tú has hecho, ¿no? Pero sin embargo, ¡pum!, hay un fruto y automáticamente ahí salió el coro entero de plañideras, no va a tener semillas. Y digo, pero bueno, tío, vamos a ver. Aquí el problema era que no salía fruto. No vamos a ser tan negativos. Cuando salieron las semillas no van a germinar. Joder, es que sois, ¿sabes? De cuando ya entras ahí por el rollo pesimista ya no te saca nadie, ¿no? Pero es que pensaban que se iba a morir la pobre planta. Te quiero decir que ya le habían quitado toda esperanza posible. Sí. Y el tema es que entre tanto experimento y tanto probar aquí, probar allá, empecé a darme cuenta de cosas, ¿no? Y me di cuenta, por ejemplo, curiosamente, con todos los papeles científicos que se habían publicado, nadie había hecho la cosa más sencilla del mundo, que es coger una flor el día que abre, pum, y mirar a ver cuánto tiempo tarda en marchitarse. Habían hecho, pero vamos, de análisis de DNA, fotografías, no sé qué, y una cosa tan básica como esta a lo mejor no. Entonces también es curioso cómo cuando vas súper metódico hay veces que de repente no eres capaz de ver el elefante, ¿no? Entonces me di cuenta que, por ejemplo, las flores tardan 17 días, desde el día 7 o 8 el polen ya no funciona, está como amarronado e incluso se le da como una especie de moho, pero sin embargo el estilo se le elongaba un poco, entonces me dio por pensar que a lo mejor tenía como receptividad femenina al final de la floración y como no había polen en la flor, a lo mejor si pasabas polen de una flor nueva a una vieja, a lo mejor eso funcionaba y no funcionaba. Pero probando y probando me di cuenta que, por ejemplo, unas plantas en un vivero, el estilo crecía mucho más largo que en otras, ¿no? Luego la Pal House, por ejemplo, no crecía hasta que de repente cortaron todas las ramas de arriba y le daba el sol directamente. Luego el fruto que salió primero había sido en el verano más caluroso de Inglaterra. Las plantas que estaban haciendo eso estaban en un vivero que era más caliente que el otro. De repente ahí ya tienes una indicación de que calor a lo mejor está haciendo aquí el tema. Conclusión, a poner las plantas a la parrilla. Cogí y las puse contra el radiador y les quité el sombreado. La planta, la naturaleza, decían, crece en la sombra. Cuando te vas a la naturaleza,
te encuentras que la naturaleza es la planta en cuestión y todo lo demás especies invasoras alrededor, con lo cual el hábitat donde estaba ya no era el que parecía, ¿sabes? Hay veces que te piensas, esta planta solamente que le gusta estar a la sombra porque está a la sombra. No, a lo mejor alguien le ha plantado un árbol encima, ¿no? Y a partir de hacer eso, entonces ya empecé a conseguir frutos mucho más, de forma mucho más continuada, ¿no? Y descubrí que la planta pareciese que tenía algo de fertilidad femenina al final del ciclo, y si utilizabas polen fresco de una flor nueva y repites esto 20 o 30 veces, a lo mejor te sale un fruto con 5 o 6 semillas. Los frutos tenían semillas, pese a las plañideras agoreras, y las semillas germinaron. Lo curioso es, las semillas, cuando germinaron, las pequeñas plantas que salían eran totalmente distintas a las nuevas, ¿no? Con lo cual ya empezaban a ponerme estas caras de vaya tongo, ¿no? Con lo cual tuvo que venir uno a hacer el análisis de DNA, pero curiosamente es porque en esa isla todas las plantas cuando son jóvenes son distintas que cuando son adultas, porque es una isla que no había herbívoros mamíferos. Isla Rodríguez está en el medio del Océano Índico y no tiene ningún mamífero terrestre. Y los herbívoros eran más que nada pájaros terrestres y tortugas gigantes. Y es curioso, las plantas todas cambian al 1,20 m, ¡pum!, cambian las hojas, ¿no? Normalmente son hojas alargadas, negras, marrones, muy finas, que hace la planta casi invisible. Y en cuanto pasa por encima de la altura de las cabezas de las tortugas, que curiosamente ya está extinguida, pero sin embargo las plantas están programadas para hacerlo, automáticamente cambia como una planta normal, ¿no? Es una cosa muy, muy curiosa. Si Darwin hubiera aterrizado en Rodríguez, lo hubiera flipado bastante. Pero hombre, mucho. Igual no habría asociado que es la misma planta, digo yo. No, pero se hubiera seguramente... Es imposible. Entras en el vivero de Isla Rodríguez, que lo crecen todo por semilla, y es alucinante. Es como si estuvieras en otro planeta, porque no hay nada verde. Es todo negro, rojo, las hojas son largas y finas, en el trópico, que no es normal. Y luego cuando vas a zonas que han repoblado y ves que todo el bosque a 1,20 m, ¡pum!, cambia a otra planta, ¿no? Como si le hubieran hecho un injerto, ¿no? Y te vas a Mauricio y es lo mismo, pero sin embargo en Mauricio, por alguna circunstancia extraña, los colores son distintos. Sin embargo tenía otra especie de tortuga allí. Había 2 especies en Rodríguez y 2 en Mauricio, y otras 2 en Reunión, que son parte de todas como del mismo archipiélago, y están las 6 extintas, ¿no? Entonces, claro, el tema es, de repente, después de 25 años de crecer la Ramasmania Rodríguez, que es imposible de crecer, viene el Rodríguez y le saca semillas. Porque el tema es, en Kew, cuando llegué ahí a trabajar, en HR, en lo de recursos humanos, vieron José, Carlos, Magdalena, Rodríguez, ¿sabes? Porque estos, aquí vamos a ver, son Peter Smith, ¿no? Que los hombres son más cortos y son 2, ¿no? Pero nosotros somos, sí, Juan Froilán de todos los santos. Lo sé, lo sufro. Sí, entonces me llamaron Carlos Rodríguez. Y era la risa, porque hicieron una press release y llamaban a los medios de comunicación, se comían la noticia y luego decían todos, espera un momento, y volvían otra vez a llamar, un momento, a ver, ¿quién es Rodríguez? ¿La isla, la planta o el tipo que lo hizo? Los tres. Y entonces voy a repetir otra vez la misma pregunta. Oye, que los 3, ¿sabes? De que no, como que no se lo podían creer, ¿no? Curiosamente, 3 años después... las plantas empezaron a cambiar otra vez de hojas y empezaron a florecer, y la mitad vinieron de una especie de distinto tipo de clon, ¿no? Que es hembra realmente. La planta original era una planta macho, fundamentalmente macho, que florece mucho, que produce estambres con polen, que funciona muy bien, pero tiene las partes femeninas como un poco atrofiadas, ¿no? Y que tiene como una especie de sistema de retraso, está como retrasando el ciclo femenino, cuanto pueda más mejor, ¿no? Y luego una planta que no existía ya, que es la hembra. Y la conseguimos sacar por autofertilización de la última planta macho, ¿no? Y una vez que tienes eso, entonces automáticamente ya no tienes ni que ponerlas a la parrilla ni nada. Tú pones el polen de la planta macho a la hembra y ¡pum!, fruto, y no solamente con 5 o 6 semillas, con 80 o 90. Con lo cual ya te puedes reintroducir la planta en la naturaleza. Pues allí me voy yo a Isla Rodríguez a llevarle semillas y plantas, ¿no? Y te encuentras con que vas allí de... ¡ay, salvado una planta! Y te encuentras con la apocalipsis ecológica que tienen allí. ¿Sabes? Que piensas que has solucionado un problema y realmente te has topado con 250 más, ¿no? Y ese fue un poco el primer puntazo, ¿no? Por así decirlo, de que se quedaron un poco tal. Entonces dicen, bueno, será la suerte del principiante, ¿no? Sin duda alguna, quien nos esté escuchando ahora mismo a Carlos Madalena se está dando cuenta que siente auténtica pasión por las plantas.
Yo qué te lo voy a preguntar, ¿comes verdura o respetas tanto las plantas? Bueno, no, yo siempre lo digo. ¿Eres carnívoro 100%? Carnívoro, stop the plant massacre. Millones de plantas han sido asesinadas y torturadas, y se les planta en filas, y se les corta la cabeza con unas cuchillas mecánicas. Terrible, terrible. No, realmente soy omnívoro, y además tengo bastantes trifulcas con la comunidad vegana. Pero bueno, eso ya es otro eso mundo. Es otro cantar. Sí, más que nada, yo creo que también es un poco por el tema de mis abuelos siendo granjeros, ¿no? Que no... Soy totalmente consciente de que no... ¿Sabes? El tema de agricultura no tiene que ser de la forma que lo es, ¿no? Y realmente en cualquier tipo de ecosistema productivo saludable debería haber una mezcla de animales y plantas, ¿no? Entonces... básicamente no creo que la solución sea ser vegano ni dejar de serlo. Hay otras cosas. Carlos, estaríamos contigo hablando horas y horas y horas. Esperemos que la próxima vez que hablemos contigo sea en Kew Gardens. Te devolvamos la visita que nos has hecho tú. Sí, bueno, cuando queráis. Estaremos encantados. Pero se puede visitar los invernaderos secretos. Ah, sí, bueno, by appointment by the Queen. Sí. No, sí. Sí, a ver, que tampoco es que sea un búnker, ¿no? Lo que pasa es que no está abierto a lo que es la entrada general, ¿no? Siempre tenemos un montón de gente por allí pasando, sobre todo científicos y gentes de medios de comunicación y tal. Entonces, cuando queráis, pues allí os veo. Carlos Madalena, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde en el micrófono de Fase Experimental, y ha sido un auténtico placer tenerte aquí cara a cara y poder hablar de esta gran pasión que es tuya, como son las plantas. Gracias por invitarme. Pues muchas gracias, Carlos. Estáis escuchando En Fase Experimental, ciencia en español desde el Reino Unido. Qué maravilla que Carlos haya venido con nosotros a pasar esta tarde aquí en Fase Experimental, en este tercer programa de la tercera temporada. Pero nosotros nos vamos a ir despidiendo. No nos vamos a despedir sin que nos cuente otro gran evento, la agenda que tenemos. En la agenda hoy os traigo 2 cositas. Venga, va. Una interna, 17 de noviembre en el CRIC, Meet a Scientist. Te pasas por aquí y algún científico va a contarte su rollo, pero de una forma que sea interesante para todos. Y lo otro que os quería comentar es que el 22 de noviembre en la Embajada de Londres hay una charla de Goyo Jiménez y Luis Quevedo. No me digas, Goyo Jiménez, paisano albaceteño, madre mía. Dime que vas a estar. Hombre, por supuesto, iré a ver a Goyo Jiménez. Y el tema yo creo que va a estar muy bien porque es ciencia, comunicación y sociedad. Hombre, Goyo es científico donde los haya. Ah, muy bien. ¿Esto? No, que va, lo que pasa es que se puso a presentar el órbita laica de la 2 y ya pues el hombre es científico. Pues habrá que ver si le vemos. Y además, claro, los docentes sabemos mucho. Bueno, nos vamos a despedir ya, así vamos a hacer esto muy rápido. Se nos ha pasado una cosa estos días. ¿Qué se nos ha pasado? Los Ig Nobel. ¿Los Ig Nobel? ¿Ya han pasado los Ig Nobel? Los Ig Nobel. Los Ig Nobel. Vamos a ver. Bueno, te cuento, vamos a poner un poco de música rimbombante de ceremonia. Carlos, ponme ahí esa música maravillosa. Y desde el histórico Teatro Sanders de Harvard llega la entrega de premios más alocada de la ciencia, los Ig Nobel 2017, los premios que reconocen aquellos avances científicos que parecen broma, pero que no lo son. Y como cada año, los galardonados se llevaron un astronómico premio en metálico, un billete de $10 billones de Zimbabue, en homenaje al ganador del Ig Nobel de Economía de 2009, el señor Gideon Gono, que como gobernador del Banco de la Reserva de aquel país emitió esos billetes para, supuestamente, acabar con la inflación. Los ganadores de este año, vamos a hacerlo muy rápido. El ganador de física, no decir los nombres, que tampoco no pasa nada, ganó el premio de física por utilizar la dinámica de fluidos para investigar si la cuestión de si un gato puede ser sólido o fluido, o sea, sólido o líquido. Escrito con humor y aportando numerosas fotos de felinos rellenando con su cuerpo recipientes con vasijas y copas, asegura que ningún felino sufrió ningún tipo de daño durante su redacción. El Premio Nobel de la Paz, atenta, para el Ig Nobel de la Paz, por demostrar que tocar el didgeridoo de forma regular es un tratamiento eficaz para la apnea obstructiva del sueño y los ronquidos. Según el estudio, que realizó en sus propias carnes uno de los firmantes, son necesarios 4 meses de entrenamiento, 5 veces a la semana con este instrumento tan poco manejable para llevar a la cama. El de la Paz, yo lo dejo ahí. Ese es el de la Paz. El de la Paz, es que esta gente es muy grande. Otro premio que se va a Australia, este es el de Economía, por sus experimentos para ver cómo el contacto con un cocodrilo vivo afecta a la disposición de una persona a apostar. Los sujetos del estudio sostenían durante 1 minuto un cocodrilo joven en sus manos y después se ponían a apostar online. ¿Por qué las únicas noticias de Australia son siempre de cocodrilos? ¿Qué pasa? Es que hay en Australia muchos cocodrilos. Anatomía, por el estudio de investigación médica, ¿por qué los hombres mayores tienen las orejas grandes? Según este estudio que data de 1993, se debe a que les crecen 0,2 milímetros al año.
Biología. Este es muy bueno. Por el descubrimiento de un pene en las hembras y una vagina en los machos de un insecto que vive en cuevas. De acuerdo con este descubrimiento, el equipo de científicos brasileños y japoneses, la hembra penetra al macho durante unas 40 o 70 horas hasta recoger todo su esperma. ¿Cómo te has quedado? Loca. Dinámica. Loca. Dinámica de fluidos. Por estudiar la dinámica del movimiento de los líquidos para investigar la forma idónea para caminar hacia atrás con una taza de café sin que el oleaje interno provoque un derrame de líquido. Oye, es útil, eso lo veo muy útil. Ji Won-han, que es este chico japonés, reconoce que caminar hacia atrás aumenta drásticamente las posibilidades de tropezar con una piedra o estrellarse contra otro colega que también puede estar caminando hacia atrás con una taza. Ojo que hay ciencia, que esto no es natural. No, está todo estudiado, está publicado. Hay un paper. Por nutrición, por el primer estudio científico acerca de la sangre humana en la dieta del vampiro murciélago de piernas peludas. Este estudio brasileño se titula, atenta, ¿qué hay de cena? Ay, por favor. Me encanta, todo el rato. Ig Nobel de Medicina, grupo de neurocientíficos británicos y franceses, por utilizar la avanzada tecnología de escaneo cerebral para medir la respuesta de la materia gris en las personas a las que les asquea el queso. Y claramente hay franceses en el estudio, es todo buenísimo. Por supuesto. Premio Ig Nobel 2017 de Cognición, por demostrar que muchos gemelos idénticos no son capaces de distinguirse visualmente de su gemelo. En imágenes en las que solo se vean rasgos faciales, los gemelos idénticos no sabían reconocerse. El autor de este trabajo, Matteo Martini, figura como afiliado de la Universidad de Barcelona. Y el gran premio de la noche recayó en España. Vamos a decir los nombres: Marisa López Teijón, Alex García Faura. Para esto sí, ¿no? Para esto sí decimos los nombres. Sí, hombre, joder, que son nacionales. Alberto Prat Galino y Luis Pallarés Aniorte recibieron este premio, que es la primera vez que se entrega este galardón tras más de 26 ediciones, y se ha merecido el premio por descubrir que los fetos, atento, es que esto es muy bueno, por descubrir que los fetos escuchan mejor la música si se les acerca el aparato de música dentro de la vagina de la madre que se coloca la tripa. En concreto, gracias a la... Oye, lo han descubierto esta gente. En concreto, gracias al aparato, estos investigadores del Instituto Marqués descubrieron que el feto reacciona a este estímulo auditivo desde la semana 16 de gestación, 10 semanas antes de lo descrito por la ciencia hasta el momento. Y hasta aquí los premios Ig Nobel 2017. Que, oye, muy pocos, los españoles han llevado muy pocos. ¿Cuánto has dicho los últimos años? ¿Cuánto? En 26 años es el primero que se lleva a los españoles. ¿Esto es bueno o es malo? Eso es bueno. Esto es bueno. Hacemos ciencia buena. De la buena. Teresa, vamos a despedirnos. Os encomendamos dentro de 15 días en fase experimental. Teresa Rayón, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias a ti, Aarón. Carlos Bricio, el técnico de sonido, que como siempre hace que esto suene maravillosamente bien y muy caro. Y nada, os encomiendo a que volváis a escucharnos, como siempre, en iVoox y tú, en la página de la CERU, que nos descarguéis, nos escuchéis, redes sociales, y siempre estamos abiertos a escucharos y a poder saber más de vosotros. Las píldoras de la ciencia. Ahora sí, evidentemente, os lo dijimos, seguimos esperando que vosotros, miembros de la CERU, queridos amigos y miembros de la CERU y miembras, que suena fatal, Dios, lo odio, nos mandéis vuestras píldoras y nos contéis lo que estáis haciendo ahora mismo, y nosotros aquí somos vuestra altavoz, que repetimos, nos escuchan mucho en Japón. Eso es. A nuestros amigos japoneses, queremos saludaros. Konnichiwa, es todo mi japonés. Bueno, que no me enrollo más, que muchas gracias, y como siempre, que la ciencia os acompañe. O como dirían en inglés, may the crop be with you. En fase experimental, todos los martes, jueves y sábados de 3:30 a 4 de la tarde.